Bueno, muchachos, bienvenidos a... Estamos rescatando el Meetup de .NET Cuba. Básicamente es inspirado en .NET 2 de Dominicana, donde tienen una comunidad de .NET bien grande. Y quisiera que en algún momento lográramos los cubanos en Cuba, que es más difícil en Dominicana, en Estados Unidos, en Miami, en España, donde estén, que hicieran una buena comunidad de .NET. Al final no es realmente orientado a solo cubanos. Queremos que todos los latinos y todo el mundo que hable español, que quiera aprender y venir a compartir y hablar de lo que nos gusta, que es .NET y tecnología, que se aparezcan por aquí y lo conversamos. Steven hoy nos va a estar dando una charla genial de MAUI Blazor, que realmente es el futuro de la programación multiplataforma y viene bien duro, viene con muchas ventajas, con acceso directamente del dispositivo, pudiendo compartir tus componentes de web con una aplicación nativa y es una genialidad. Realmente para nosotros Blazor ha sido una bendición. Hemos logrado disminuir nuestro JavaScript grandemente y ahora si además de eso podemos usarlo en un dispositivo es genial. Quiero agradecer a todos los que están aquí. Por supuesto, siempre mencionarnos a hoy en día el contenido de choque es OpenAI. Inteligencia artificial está en todos lados ahora, así que mantengo este artículo aquí acerca de cómo ya incluso hay algo denominado prompt engineering, que es cómo usar y cómo aprender a explicarle, a decirle exactamente a AI qué querer y las bases de qué es lo que son los completion, qué son el context y qué es todo. Les recomiendo grandemente darle un vistazo a esto. Y aquí hay un artículo más en qué es cada cosa, que es las respuestas, que incluso generar la foto, que lo son los modelos. Todavía está en un estado básico, pero ya sabemos que podemos crear nuestras aplicaciones de Blazor, de MAUI, de lo que queramos que se conecte. Al final es una llamada a un API. Ahora me recordé que tenemos esta página de Michael Washington, que es una de las más geniales. Si usas Blazor, de aquí tienes cómo construir tu propio ChatGPT client en Blazor. Entonces, denle un vistazo a esto. Si nos ven, si están aquí ahora o nos ven después por YouTube, algunos de los muchachos que pues, hoy en día están en estado universitario, hace años de eso para nosotros, pero ojalá todos los muchachos que están estudiando todavía, les recomiendo este link grandemente, donde tenemos aquí cantidad de recursos para todos los estudiantes, $100 en Azure para todos los estudiantes en crédito para probar cualquiera de los recursos, resources que tenemos allí. Aquí además tenemos para probar Codespaces, tenemos si queremos empezar a hacer un workshop completo de Web Dev for Beginners para HTML, CSS, JavaScript, AI for Beginners, Data Science for Beginners, Machine Learning for Beginners, IoT for Beginners. Recomendado grandemente. E incluso si alguien de los que nos está viendo quiere de alguna manera empezar en el mundo de dar una charla o quiere empezar a ayudar a la comunidad, esto está súper genial porque es un plan de lecciones paso a paso que puedes simplemente clonarlo, ponerlo en Codespaces y aquí empezar todo el desarrollo de arriba abajo. Entonces, bien genial con todas las, miren qué genial es todo esto, todas las ediciones empezando por JavaScript, empezando un CSS, construir un juego, etcétera, etcétera. Entonces, bien recomendado esto. Y ya después de eso quiero, por supuesto, que Steven se presente y a partir de ahí entramos en el tema de hoy, que es MAUI Blazor y por qué el futuro de desarrollo multiplataforma. Entonces, Steven, te dejo todo el escenario. Primero, siempre, para los que no te conocen, da un poquito de tu historia, cuáles han sido los puntos clave en cómo has llegado aquí a .NET y después empezamos con el contenido. Bien, tanto para los que no me conocen, mi nombre es Steven Checo, soy desarrollador web y mobile también. Bueno, últimamente he tenido que trabajar mobile, pero ya tenemos un tiempo, en verdad, inmersos en el mundo de las tecnologías móviles. Comencé trabajando con Xamarin hace unos años atrás, eh, por ahí hace como 4 o 5 años, con Xamarin, y prácticamente hemos venido desarrollando en tecnología.net
a lo largo del tiempo con .NET Core, Webform y eso de hace mucho tiempo. Javier sabe de qué tiempos, lo viejo que somos con eso. Déjame ver si Javier, te me permite compartir aquí. También para los que no me conocen, yo tengo mi propio blog, mi propio canal para compartir información acerca de MAUI, sobre Xamarin también, sobre .NET en general. Tenemos nuestro canal de Twitch, que lo voy a ver si lo comparto al final, donde estamos haciendo también live coding, ese tipo de cosas. Como lo había indicado, yo me especializo en la parte web y también mobile. Y lo bueno de la charla de hoy es que hoy vamos a hablar sobre un tema que justamente trata de juntar estos dos mundos. Juntar eso, así como yo soy uno en estas dos programaciones, así mismo Microsoft nos ha traído un ambiente que nos permite juntar lo bueno de estos dos mundos. .NET MAUI más Blazor. Aplicaciones híbridas. Primero, vamos a empezar y ya rapidito con definiendo qué son aplicaciones híbridas. Las aplicaciones híbridas son simples y sencillamente aplicaciones que están diseñadas con una misma base de código, un mismo code base, y estas aplicaciones tienen la disponibilidad de ser ejecutadas en diferentes plataformas de manera nativa. Lo que hacen es simplemente que ese código en el que se programan se compila su código nativo y permite que las aplicaciones accedan a las funciones nativas de los diferentes dispositivos, cámaras, GPS, diferentes tipos de funciones. Lo bueno de estas aplicaciones híbridas es que cuando tú desarrollas en aplicaciones híbridas, tú solamente haces un mismo código, un mismo diseño y todo eso se distribuye a las diferentes plataformas. Esa es una de las ventajas de tener las aplicaciones híbridas hoy en día. En esta charla, lo primero que vamos a conocer es sobre .NET MAUI. .NET MAUI, que es un framework de .NET reciente que está diseñado para el desarrollo de aplicaciones mobile para diferentes plataformas. O sea, esto ya es el componente directamente de plataformas híbridas. Lo único que, a diferencia de Blazor, vamos a ir más adelante, pero ya desde .NET MAUI nosotros tenemos el concepto de aplicaciones híbridas. Con MAUI nosotros podemos crear aplicaciones para, para las diferentes plataformas de manera nativa utilizando C#. Aquí, como dice, específicamente, me gusta llamarlo específicamente así. MAUI es la evolución de lo que antes conocíamos como Xamarin Forms, que era el framework anterior que utilizábamos para crear aplicaciones web. Lo llamo la evolución porque todavía MAUI, puedo decirlo abierto, tiene mucho de Xamarin. Todavía es mucho de Xamarin, por así decirlo. Aquellos programadores que venimos de Xamarin Forms a MAUI, obviamente sentimos un cambio en esa transición, pero todavía nos sentimos en ese ambiente porque los desarrolladores de MAUI han tratado como dejarnos esa comodidad que nosotros teníamos en algunas cosas con Xamarin. Y por eso lo llamo la evolución de Xamarin Forms específicamente. Y para los que no han visto nunca ninguna aplicación en MAUI específicamente, MAUI simplemente se divide en dos partes, que es la parte del código en XAML, que ahí es donde creamos los UI de las aplicaciones, tenemos todos los elementos, se ven así. Es muy parecido a etiquetas HTML o XML, como ustedes quieran referenciarlos, pero es muy parecido a ese tipo de código. Ahí es donde nosotros definimos toda la interfaz gráfica de la aplicación y ya todo lo demás trabaja con C#. Simple y sencillamente. C# y nuestro XAML para crear las aplicaciones con MAUI. Ahora, ¿qué es
Blazor. Blazor es un framework diseñado por Microsoft para crear aplicaciones web dinámicas, reemplazando ciertas herramientas que nosotros utilizábamos anteriormente, o anteriormente no, todavía se siguen utilizando. Nosotros utilizamos como JavaScript, que es uno de los lenguajes que más se utiliza hoy en día a nivel web, porque obviamente si tu programa web tiene que en algún momento de la parte web utilizar JavaScript. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros siempre que programábamos web para poder tener, por ejemplo, algún tipo de conexión a bases de datos, a cierto tipo de información o ejecución de mayor peso, tenemos que requerir a otros lenguajes de programación, como PHP, como el mismo C# y otros. Entonces, resulta que estos lenguajes, por lo regular, en el caso de PHP no, porque PHP sí permite hacer lo que vamos a hablar ahora, pero en el caso de C#, anteriormente nosotros no podíamos agarrar y decir, ok, déjame yo crear una vista, déjame yo agarrar mi C#, en mi misma vista de PHP, en mi misma vista de HTML, yo ejecutar mi C#. Y esto es justamente lo que Blazor hace. Blazor te permite a ti unificar tu código, obviamente tu código C# y crear aplicaciones dinámicas en un mismo archivo utilizando tanto el HTML como el código en C# per se. Así prácticamente se vería un componente en Blazor. Esto es un componente literalmente en Blazor. Como ustedes ven, esto es un código en C#, un método que se llama increment count. Tenemos nuestro lenguaje HTML como corriente, un botón normal que puede hacer directamente referencia a un método C# que está escrito en el mismo componente. Esa es la magia de Blazor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Nosotros vamos a ver aquí, entonces, como lo había dicho al inicio, lo mejor de estos dos mundos. La posibilidad de nosotros poder crear aplicaciones mobile utilizando una misma base de código, pero a su vez, esa misma base de código, nosotros podemos compartirla con otras bases de código que nosotros podemos, o con otros proyectos que nosotros tenemos. Esto es lo bueno de Blazor. Lo que hace Blazor aquí es simplemente que Maui, o Blazor no Maui, mejor dicho, incluye ahora mismo un control llamado Blazor WebView, que lo que permite es poder ejecutar esos componentes que nosotros creamos en Blazor, lo podemos cargar en nuestra aplicación y esa aplicación va a levantarse de manera nativa y va a poder leer estos componentes que nosotros tenemos en nuestra aplicación, en Blazor. ¿Cuáles son las ventajas de esto y por qué nosotros lo deberíamos de utilizar o darle la oportunidad a este tipo de framework? Bien, una de las mayores ventajas para mí, que la cito, o por lo menos la mayor ventaja, es que tú puedes tener un mismo diseño en tu aplicación utilizando componentes que ya tú tienes diseñados en tu aplicación, también utilizarlo o trasladarlo a tu ambiente web. O sea, podemos tener tanto componentes como queramos en nuestra aplicación mobile y esos mismos componentes que nosotros tenemos, simplemente hacemos uso de ellos en nuestra aplicación web sin ningún tipo de problema. Esa es una de las ventajas que nosotros tenemos. Así mantenemos una hegemonía entre ambos ambientes. No tenemos un diseño, tenemos la aplicación roja y verde por un lado y morada y de otro color por otro lado, sino que mantenemos una hegemonía a nivel de diseño, a nivel de componentes y quizás también a nivel de lógicas de cómo los componentes operan entre sí, utilizando Maui Blazor. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ver más o menos un proyecto en Blazor de
que yo tengo ya creado, vamos a explicar primero todo cómo se estructura este proyecto. Aquí, como ustedes ven, yo tengo una solución ya con 3 proyectos creados. Este es mi proyecto web, mi proyecto mobile. Este es el componente compartido, que lo vamos a ver, y el proyecto web. Antes que nada, para agregar esos 3 proyectos, lo primordial que nosotros debemos tener en cuenta es, tenemos que tener Visual Studio 2022 instalado. Ya una vez nosotros tenemos Visual Studio 2022 instalado, en el Visual Studio Installer, nosotros hacemos referencia a la dependencia mobile y ya se encarga de instalarlo todo lo referente al framework de MAUI, toda la parte, también tenemos que tener obviamente los complementos web, y con esos 2 componentes ya tenemos por lo menos todo el ambiente para poder emular una aplicación Blazor y MAUI, y también la aplicación híbrida de Blazor y MAUI. Para nosotros crear simplemente una aplicación, cuando nosotros abrimos, que le damos a crear un nuevo proyecto, aquí nosotros vamos a buscar, en caso de que no lo tengan aquí, ustedes pueden darle directamente a MAUI. Así se crea una aplicación en MAUI estándar. En el caso de Blazor, aquí están los diferentes tipos de componentes de Blazor. Pero si queremos crear una aplicación que ligue ambos ambientes, tenemos aquí ya el .NET MAUI Blazor App. Con este proyecto nosotros creamos la aplicación ya con el soporte específico para poder crear una aplicación utilizando Blazor, utilizando Blazor para cargarlo dentro del WebView, que es el que se encarga ya de ejecutar todo nativo en la aplicación. Entonces aquí yo simplemente lo que hice fue agregar esos 2 proyectos, un proyecto en Blazor y el proyecto de MAUI Blazor. Este proyecto, para los que quizás han visto anteriormente un proyecto en MAUI, lo van a ver que tiene un poco más de carpetas, organización, porque esto se emula lo más posible a lo que es el proyecto de Blazor. Como ustedes se dan cuenta, Blazor tiene una pequeña configuración, tiene un componente principal, que es el appraiser, tiene un componente que importa todas las dependencias generales de nuestro proyecto. Esta es la clase principal, la clase que levanta todo el main thread de la aplicación web. Asimismo, similar, está estructurado también la aplicación de aplicación mobile. También tiene las carpetas para las diferentes páginas que nosotros queramos crear, componentes compartidos dentro del proyecto web, que también lo tenemos. Entonces, todo eso mismo lo tenemos aquí. Es lo mismo, como un proyecto web. Lo único que dentro de ese proyecto web que nosotros tenemos ahí, dentro de ese pequeño proyecto web, tenemos una instancia que nos permite cargar esos componentes en el formato que nosotros queremos. Si ustedes se dan cuenta aquí, nosotros lo que hacemos es que mandamos a levantar una aplicación MAUI estándar, una aplicación MAUI común y corriente. Obviamente tenemos que activar estos servicios aquí para decirle a la aplicación que vamos a darle soporte al componente del Blazor WebView. Entonces aquí, en estos 2 archivos, que son los o en este archivo, que es el extra, bueno, y este también, que es el archivo de recursos, es que tenemos nuestro Blazor WebView. Aquí es, dentro de este componente que nosotros tenemos aquí, es que nosotros vamos a cargar nuestras vistas o nuestros componentes que nosotros tenemos dentro de este Blazor WebView. Entonces, este es el único archivito extra que nosotros tenemos. Ya luego de que eso levanta, eso se encarga de levantar lo mismo ya que ya le había mostrado en el proyecto anterior. Tenemos una carpeta char, donde están componentes compartidos del proyecto, porque esos no son generales. Tenemos, obviamente aquí, a diferencia de estos 2 folders, donde tenemos un folder de plataformas
que son folders para agregar ya sea permisos a las diferentes plataformas. Dígase, si yo necesito, por ejemplo, agregar un permiso de acceso a Internet, como el que está aquí, un permiso de acceso al GPS o ese tipo de cosas, nosotros lo hacemos en estos folders, que son los que nos permiten acceder a la configuración a la configuración nativa de los diferentes ambientes. Entonces, ya estos ya son folders de recursos estáticos que se utilizan en la aplicación. Lo demás, entonces, es similar. Páginas, el www-root, que son componentes estáticos del website, y no más. Aquí, como ustedes ven, en esta parte de las dependencias, a diferencia de las dependencias que tenemos aquí, nosotros tenemos el target de donde nosotros queremos dirigir nuestras aplicaciones. Estos targets que nosotros tenemos aquí, o esta dependencia, o sea, siempre y cuando si nosotros eliminamos uno de esos targets, vamos a eliminar uno, o sea, cuando a la hora que queramos distribuir nuestra aplicación, vamos a eliminar el target que nosotros tenemos para cada uno. O sea, con esto evitamos acceder a ciertas librerías que nosotros no tenemos. Por ejemplo, si yo trato de acceder a una librería de Mac Catalyst que yo necesito para levantar algún servicio que en Mac existe, no voy a poder si elimino esa dependencia. Obviamente el proyecto no me va a dejar de funcionar porque lo único que va a hacer es que se va a enfocar en las librerías que yo tengo. Esto hay que tomarlo en cuenta porque si tú no necesitas, obviamente, crear una aplicación para Mac o para Windows, dígase aquí, solamente para iOS o Android, tú tienes todo el derecho de eliminar esa distribución de tu aplicación. Simplemente te enfocas en la distribución que a ti más te convenga. Bien, entonces, ¿dónde está lo especial de esto? Ya luego de hablar mucho. Aquí, aparte de eso, te lo había enseñado, tenemos un proyecto que se llama CarView. Este proyecto es simplemente un proyecto Razor compartido. Para agregar ese tipo de proyectos, simplemente lo que hacemos es buscamos ese tipo de proyectos, Razor Class Library. A ver si lo pongo en Project Type. O sea, con ese proyecto es lo que simplemente nos va a crear un proyecto, por así decirlo, vacío, solamente con ciertas dependencias fundamentales. Nos va a permitir nos va a crear un folder estático, www, igual que los demás. No sé, acá abrí esto. Esto simplemente es un archivo JS de ejemplo para ver cómo podemos hacer llamadas desde el código C# y etcétera. Pero aquí nosotros nos vamos a enfocar en este componente en específico. Ya yo he creado este componente previamente. Este componente lo que simplemente hace es emular un CarView común y corriente, no mucho código, simplemente es un componente de ejemplo. Pero aquí simplemente lo que yo hago es emular un CarView de Bootstrap, donde yo voy a recibir 3 parámetros, que es la imagen, el título y el texto. Entonces, aquí también en el mismo componente tengo un modelo que es el que se va a encargar de alimentar esa información en el componente. Entonces, a la hora de nosotros utilizar ese tipo de componentes en nuestra aplicación, no es nada más y nada menos que simplemente agregando las referencias a nuestro proyecto, ya sea el web o el mobile. Nosotros podemos tener acceso a ese componente en ambos escenarios. Yo le voy a enseñar aquí algo. Dentro de la misma carpeta Page, nosotros tenemos aquí, yo voy a abrir ambos index. Este es el index mobile y este es el index web. Y si ustedes se dan cuenta, es exactamente el mismo código. El mismo código. Y son dos ambientes diferentes. Si yo vengo aquí y cambio
la aplicación que voy a ejecutar. Aquí voy a ejecutar mi aplicación en Android. Y yo muestro aquí la aplicación. Vemos el componente trabajando. Esto es simplemente, como lo he dicho, un card view, donde yo lo alimento ahí con informaciones de los diferentes gurús de la programación. Yo simplemente llamo el componente como le estoy, hago referencia obviamente aquí agrego los using para hacer referencia al componente y a la clase que creo, el objeto que cree, para poder alimentar el componente. Entonces simplemente llamo mi componente como normal, le alimento la información y listo. Lo mismo hice en la parte web. Y si yo lo ejecuto en la parte web, a ver, ahí está el componente. Y es el mismo componente que nosotros tenemos. Entonces, esto no es algo del otro mundo. Nosotros podemos, por igual, si en caso de que tengamos algún tipo de librería que por ejemplo, algunos que usan DevExpress quieran utilizar componentes de DevExpress o que ya tengan una aplicación en DevExpress diseñada donde tengan ciertos componentes que utilizan constantemente como un grid, como esto, como aquello, lo que estén de ahí de esa librería de componentes que se utilizan para Blazor. Tú simplemente puedes agarrar, utilizar esa librería y agregar tus componentes tal cual como si tú estuvieras haciendo cualquier otro proyecto web. Tú vienes aquí, lo utilizas y con esto simplemente cargas tu aplicación y ya tienes el mismo diseño de tu componente que tenías en tu aplicación web, ya lo tienes en tu aplicación mobile. Bien, entonces, yo creo que por esta parte, o por lo menos de mi parte, creo que si hay algún tipo de pregunta con esto o algo que no hayan entendido. No hay ninguna pregunta. Bueno, hay una Sí. que de hecho está bien interesante. Me gusta que salgan los gurús de la programación. Pero cómo no, el máster tiene que salir ahí, claro que sí. Entonces, la pregunta, Steven, es César está preguntando qué diferencia, esta pregunta te va a gustar entre uno y NetMaui. Con Blazor, por supuesto. Bueno, en verdad, uno es un framework que yo lo he Sí, visto. si me dejas, yo te ayudo a contestarle, porque esta me Sí, gusta sí, a mí personalmente. dale. Mira, yo empecé con el SAML de Summer Inform. Yo no empecé con el SAML de WPF o el de WP y eso. Y cuando salió UWP, bueno, la sigla Universal Windows Platform supuestamente era la promesa de Windows donde quiera, Windows en la tableta, Windows en el teléfono, Windows en IoT, Windows por todos lados. Pero faltaba todavía es decir, quitando Windows Phone, ¿verdad? Nos faltaba poner aplicaciones en iOS y Android. Y ahí Xamarin, en aquel tiempo, Xamarin Phone fue en el 2014. Nosotros antes pagábamos Xamarin, antes de que fuera gratis. Y Xamarin Phone en el 2014 sacó este nuevo sabor de Xamarin, que no era el mismo sabor de WPF, que no era el mismo sabor de IWP. Y estuvo genial porque Miguel de Casa con todo el equipo hicieron todos los bindings, desechar a, a Switch, a Swift, a Objective-C, a Java, a todo lo que era decir, con lo que se programara en la aplicación nativa, había un binding desechable. ¿Qué pasó
y eso fue genial, todo el mundo revolucionó, la gente .NET ahora hacían aplicaciones con un solo código, salía por los lados. ¿Qué pasó con Uno? Uno era una compañía canadiense, Inventive, que tenían unos cuantos programadores de Windows que sabían el SAML DWP y DWF. Y ellos dijeron, ¿cómo nosotros, si ahora el mundo se está moviendo móvil, podemos reusar el talento que tenemos ahora y hacer aplicaciones móviles? Y Gerard Levan, que es que es un fuera de serie, que yo no sé cómo puede saber tanto del runtime, de mono, de todo por ir para adentro, del compiler y de todo, creó, Una bestia, una bestia. creó unos source generator y de generación de código, donde ahora no me vayan a citar con la interfaz, pero el SAML de WPF tiene, hay dependency object, algo así, tiene un dependency object, que es lo que permite hacer el binding de las propiedades con el UI. Y él lo que hizo fue, creó una interfaz y en RON, y cuando se compila, hace generación de código, y tú puedes coger y eso, traducirlo a una aplicación. Te amo, mi amor. Tengo a mi niña aquí en la casa, así que disculpe. Entonces, él logró coger y que con ese mismo código y ese mismo SAML de WP, traducirlo a Android y iOS. Entonces, yo le digo mi opinión personal, que no es de nadie, si uno hubiera salido antes que Xamarin, uno fuera más grande que Xamarin. Sí. Lo que pasa es que Xamarin cogió mucha comunidad, Xamarin fue un proyecto genial, cogió mucho auge y por supuesto se quedó. Pero imagínense todos los programadores de Windows que usaban el XAML anterior, que ahora hay 3 sabores de XAML, poder directamente usar eso y ponerlo en Android y iOS, que era la promesa. No solo eso, uno se programa Windows primero. Si estábamos hablando antes de la charla, Steven, y estaba diciendo, déjame por lo menos calentar el emulador para tenerlo listo, para que no se levante. Imagínate uno desarrollando siempre con Windows primero. Y en Xamarin Forms, por supuesto, teníamos un target para Windows y podíamos desarrollar en Windows, pero no estaba al nivel de Android y iOS. No todas las librerías estaban para Windows, no todas las cosas estaban para Windows. Entonces, ¿cuál es la diferencia de uno y que me extendí? De uno con Xamarin y con Maui. El XAML, Xamarin Forms siempre era Portable Libraries y sin embargo uno usaba Shared Libraries. Entonces, sí, pequeña diferencia. La mayor, en mi opinión, es que el concepto de XAML en uno de las plataformas es simplemente el XAML de WP, en el otro el XAML de Xamarin Forms. Sí, sí, efectivamente. Y no obstante, además de que, como tú estabas diciendo, si no me equivoco, uno creo que también tiene usa Sharp Project, right? Para Shared ejecutarse. Project. No, y déjame Y mencionar algunas cosas que tiene uno mejor que Maui y que Xamarin Forms. Uno tiene Target para WebAssembly. Significa que puedes con el mismo código de uno tirar para la web. Eso es una cosa que está genial, genial. Y si recuerdan, Frank Krueger trató de hacer algo parecido. Bueno, él lo hizo primero que uno. Él creó UI, era una librería donde mapeaba los controles de Xamarin Forms a control de HTML, es decir, a un input, a un div, pero por supuesto él es una sola persona, nunca lo terminó, eso estuvo genial, pero sin una contribución así grande de la comunidad o de Microsoft, ahí quedó. Entonces, sería, imagínense que, porque ahora estamos viendo una gran genialidad que es compartir componentes de Blazor con la plataforma, con Maui, con los dispositivos. Pero imagínate que no seas que solo el mismo proyecto ya también te haga el web. Hay cantidad de consideraciones y no es una tarea sencilla para... sí. En verdad sí. Yo encuentro más que una de las cosas que más, por lo menos Maui, desde mi perspectiva, resume eso, el hecho de solamente ser un single project y que ese mismo single project sea un solo code base y tú tengas ya todo lo que tú necesitas ahí, tanto para las diferentes plataformas que tú necesites. Eso es lo que a mí más me llama la atención. Ahora, hablando de Maui Blazor, obviamente sí, ya yo tengo un proyecto web, tengo un proyecto mobile y tengo mi proyecto de componentes que voy a reutilizar, pero la ventaja es que ese mismo proyecto de componentes
yo lo puedo manejar como yo quiera entre las diferentes plataformas. Pero creo que ya la mayor ventaja tú la has dicho. No, y cabe mencionar que MAUI está genial. MAUI, además de todas las cosas que has dicho, ya viene con soporte oficial para Mac, soporte oficial de Microsoft. Vienen con el MAUI Essential y tienes, yo no sé si ustedes han programado en Xamarin antes cuando había que hacer, todo era 30 converter, 30 trigger, 30 behavior, 30 cada vez que uno quería simplemente modificar en Android, pues quitarle el underline en cualquier cosa, ok, un custom render, ok, sí, era demasiado. Y ahora Sí. MAUI tiene el MAUI Essential con acceso a casi todos los sensores dispositivos. Tienes además el Community Toolkit con todo lo que te puedes imaginar, es decir, Sí. nos están haciendo el trabajo, es decir, siempre lo decimos, pero yo creo que cada año es más, no es mejor momento de ser el programador en .NET que este momento exacto. Sí, sí, como yo te decía antes de la charla, yo creo que ahora estamos viendo la parte de Microsoft como más activa que nunca en la parte de la programación. Y con esto de MAUI, en verdad yo creo que hemos dado un avance gigante en el hecho de las programaciones híbridas, porque algo de lo que tú explicabas ahorita y de lo que pasaba, por ejemplo, cuando nos enfrentábamos a frameworks híbridos de programación móvil como React Native u otros, eh, o otros frameworks, era que esos componentes utilizaban, por ejemplo, HTML, como en el caso de React, y esos mismos componentes ellos trataban de llevarlo al componente nativo y mantenían un solo UI. Como tú dijiste, en Xamarin no teníamos eso, ya lo tenemos en MAUI. O sea que ya la excusa por la cual mucha gente decía, no voy a trabajar con Xamarin, me voy para React Native, ya la tenemos en MAUI. O sea que el framework está bastante maduro, ha corregido bastante cosas que quizás los programadores que vivimos Xamarin hubiésemos querido tener y ya lo tenemos, obviamente, pero el framework de verdad que si se le da una oportunidad, óyeme, te encanta. Es una belleza y la integración con el tooling cada vez está mejor con Visual Studio. Antes había un Xamarin Studio en aquel tiempo, familia, que cuando daba un error, el error no tenía nada que ver con lo que realmente estaba pasando. Un error, un define, runtime, no sé qué más, que uno tenía que apagarla la todo, dar 3 brincos para atrás, volver a encenderla. Sí Er- que había y, que no- y yo tener, no, había que tener persistencia para ser y no, programador móvil en ese tiempo. y yo no digo que antes había, porque todavía lo que siguen programando Xamarin en Mac, saben que ese es el IDE que tienen, aunque diga Visual Studio. Porque lo que hizo Microsoft fue literalmente, vamos a tomar el Xamarin Studio, vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner Visual Studio, pero es el mismo Xamarin Studio igual que tienen en la Mac. O sea que todavía se da su No, espacio. lo que pasa es que con la unificación del Base Class Library de Ujú. Mono con Net por Android o Net for iOS, es decir, el tooling se beneficia de todo eso porque no tiene que Sí, estar leyendo en diferentes aspectos, ¿entiendes? Es como, por efectivamente. ejemplo, cuando uno está creando un template para después decir, usar ese como base para todo, el que es en command line lo lee en un lado, el que es por un zip lo lee en el otro. Es decir, ya cuando empiezan a unificar y todo eso, y el tooling no tiene que hacer todas esas decisiones, mejora grandemente el de eso. Y a ver, Steven, ya que estamos hablando de MAUI 1, están preguntando por Flutter. Mira, Despláyate, y habla más de Flutter mira, yo te voy a decir, que estamos en un meetup de .NET. Nada, hablando serio, yo nada más para decir eso, para que la gente no haya polémica, que yo no tengo nada en contra de Flutter, Flutter tiene su espacio y yo pienso que tú tienes que usar en lo que tú eres productivo. Simplemente, no podemos enamorarnos en tecnología, nos enamoramos con resultados. Hay que darle valor a los clientes, lo que más rápido te sea hacerlo y con lo que más tú te sientas cómodo. De ahí para allá, podemos Exacto. conversar entonces diferencias, pero no hay tecnología, en mi opinión, que sea más importante que terminar un proyecto de la A a la Z. O sea, justamente agregando lo que José te quiere decir con eso es que la suerte de tener esa diversidad de frameworks es que todo eso se basa en lo que ya tú estés trabajando. Si tú te encuentras trabajando, tú eres un programador .NET, no te voy a decir que no puedes hacerlo, porque de poder tú puedes, pero ¿qué es lo que ya tú conoces? .NET.
¿Qué es lo que tú trabajas? C#. Que tú ves todos los días C#. Todo tu código ya tienes un tooling en tu aplicación, en tu máquina instalado con todo lo que tú necesitas. ¿Para qué tú vas a ir a decir, déjame ir a instalar Flutter? Déjame ir a instalar React Native o otros frameworks que tú quieras instalar. Ya tú tienes ahí Maui. Va a trabajar con el mismo tipo de código que tú conoces, con la misma forma que tú conoces. Solo dale para allá, la curva de aprendizaje te será muchísimo más corta porque tú vas a trabajar con lo mismo. Es lo mismo que yo no le diría a una persona que trabaje con React o con JavaScript. No, mira, ven a aprender Maui. Porque entonces va a tener que comenzar a aprender todo lo que tenga que ver con C#, va a tener que empezar a aprender todo lo que tenga que ver con SAML y ese tipo de cosas. O sea, va a ser un poquito más complicado. Yo, como dice Javier, al final tú aprendes, cuando tú estás en el ambiente laboral, tú aprendes lo que te permita crear tus aplicaciones más rápido para tú entregarlas a tus clientes. Al final del día, eso es lo que tú quieres. Ahora, si hablamos de diferencias, como tal, yo me baso mucho en el mercado. Me baso mucho en el mercado. Y por lo menos desde mi perspectiva, lo que yo más he visto es que por más que busquemos, yo todavía no he conocido aplicaciones famosas, por lo menos yo no la he conocido. Si alguien la conoce la puede listar, pero yo no he conocido aplicaciones famosas hechas en Flutter. Yo te puedo dar una que tú la puedes descargar ahora mismo, que mucha gente te aseguro quizás que la usa, y es la aplicación de Azure, de Azure, que tú la puedes descargar y está hecha con Xamarin por lo menos. ¿Tú entiendes? O sea, viene de la misma línea. Entonces ya tú sabes que tú tienes que enfocarte primero en eso, qué aplicaciones en el mercado están dando más resultados, que están buscando más en el mercado, y ese tipo de cosas. Y lo demás ya es lo que te dije al principio. ¿Con qué tú trabajas? Enfócate en esa misma línea de desarrollo y dale para allá. Ya después de ahí ningún framework es mejor que otro. Se me fue Javier por ahí. ¿Tienes más preguntitas, más preguntitas? No, familia, estoy aquí, pero tengo la niña enfermita y está al lado, entonces disculpen, pero todas las preguntas aquí Steven está para contestarlas. Parece que están tímidos los muchachos, o ya aprendieron bien. Bueno, creo como que no hay más preguntas, a ver. Sí, yo Ustedes creo están que, tímidos. yo creo que todo, de todas formas, Steven, una cosa que es bien importante y es genial, es que si se fijan por ahí, behaviors, trigger, render anteriores, todos esos se transfieren automáticamente a Maui de Xamarin. Solo cambiar los namespaces y estamos listos. Entonces, como siempre decimos, no hay mejor manera de aprender que probándolo. Compárteles el repo, Steven, y bájenlo, pruébenlo, creen uno ustedes y regresemos aquí en 1 o 2 meses y veamos qué otras aplicaciones tienen, qué aplicaciones han probado, y nosotros decir, para ese tiempo Net 8 yo creo que ya va a estar por aquí, vamos a hablar de todo lo que viene. Entonces, ahí Steven le dejó su canal de Twitch, donde él a cada rato se conecta a compartir en vivo y le pueden preguntar. Gracias a todos por participar. Steven, gracias por la charla. Vamos a reactivar este Meetup, así que pronto te tendré por aquí, quizás hablando de Minimal API o algún otro temita interesante. Yo también tengo pensado dar una charla de qué viene para Blazor en Net 8. Y bueno, gracias a todos, familia. Nos vemos el próximo mes. Bye.